Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de las tipologías textuales presentado por Isabela Velandia, la persona que les habla. Vamos a iniciar primero con la introducción. Estas se conocen como clasificación de textos, los cuales nos permiten comprender, analizar estos textos para que la comunicación sea asertiva. En la presentación vamos a ver las similitudes, importancias de estas tipologías, también las diferencias que se generan en estos géneros. Vamos a iniciar con la definición. Las tipologías textuales detallan las características y cualidades de personas, lugares, objetos y situaciones. También es una forma de organizar la diversidad textual y clasificar distintos textos. Los elementos que se manejan para determinar la pertenencia de estos textos son tres: los rasgos puramente textuales, los factores comunicativos y una combinación de los dos puntos anteriores. Los rasgos textuales se toman en cuenta como tal el tipo de palabras que se utilizan en la elaboración de los verbos o los adjetivos que se manejan para describir algún objeto. Ya directamente, esta clasificación se centra directamente en las características internas que tiene este texto. Seguimos con los factores comunicativos, que nos habla directamente de la atención y la intención del hablante en la relación que maneja el interlocutor y la condición del oyente, también en la situación comunicativa y el contexto que maneje el texto. Por último, la combinación de los dos puntos anteriores nos hablan directamente que la postura resulta tan importante en considerar directamente los rasgos internos y los rasgos externos para determinar cuál es el lugar entre los diferentes tipos de texto. Seguimos directamente con los tipos de texto, que se maneja el texto narrativo, el descriptivo, el expositivo y el texto argumentativo. Estos textos vienen con algunas características, se van a dividir en cuatro. Intención comunicativa responde a cómo se responde una pregunta o se plantea, las características lingüísticas o los tipos de palabras y los modelos. En el caso del texto narrativo se maneja como intención relatar directamente los hechos que le pasan a estos personajes. Los modelos son cuentos, fábulas, novelas y noticias. Esta responde a qué ocurre y los tipos de palabras son verbos de acción. En el caso del texto descriptivo, los tipos de palabras son la abundancia de estos adjetivos. Los modelos son guía de viajes, cuentos y novelas y responde a cómo es. La intención comunicativa es cuenta cómo son los objetos, las personas, lugares, animales, sentimientos y las situaciones. El texto expositivo responde a qué y por qué es así. La intención comunicativa explica y transmite información de forma objetiva. Los modelos son libros de texto, artículos de divulgación y textos científicos. El tipo de palabra es directamente lenguaje claro y directo. Seguimos directamente con el texto argumentativo. Este responde a qué pienso o qué te parece. Los modelos son artículos de opinión. La intención comunicativa es defiende ideas y expresa las opiniones. Y el tipo de palabras son los verbos que expresan esta opinión. Continuamos con el tipo de tipologías. Se manejan cuatro, en este caso es la descripción, la narración, exposición y la argumentación. Vamos a iniciar directamente con la descripción. La descripción es directamente una tipología que se basa en la vida escolar o directamente el entorno cotidiano de las personas. Este describe objetos, personas, situaciones y actividades que se ven directamente. Este relata también los hechos o historias, ya sean reales o ficticios. Vamos a seguir con unas especificaciones que maneja esta descripción. Se maneja el anclaje, la reformulación, la caracterización y los tipos de relación. El anclaje es el nombre exacto que se le da a aquello lo que se está describiendo, como por ejemplo un oso. La reformulación es utilizar, digamos, otras palabras para expresar lo mismo. Entonces, digamos, un oso polar, oso panda o un oso pardo.
La caracterización se divide por dos, están las partes y las propiedades. Las partes son directamente los segmentos en los que se puede dividir tal cosa. Las propiedades son los elementos que la caracterizan. Seguimos directamente con los tipos de relación. En este se manejan también dos, está la asociación y el contexto. El contexto es directamente el universo en el que se encuentra la cosa y la asociación es con lo que se relaciona la cosa descrita, con algo conocido. En este caso, seguimos directamente con la narración. La narración es la sucesión de acontecimientos donde ocurren pues, acontecimientos a un sujeto. En este sentido, esta modalidad es diversa y está presente tanto en el ámbito cotidiano como el real y como el ficticio. Las características de este son varias. En este caso son 6 características. Iniciamos directamente con el narrador, que es la persona que cuenta la historia. Esta persona puede hablar primera, segunda y tercera persona para que pues el texto sea un poco más claro y de un poco más de perspectiva y de contexto. Sigue la historia que es directamente lo que está pasando como tal, lo que se está relatando para seguir directamente con la estructura narrativa. Esta estructura se divide en tres. Está la estructura cronológica o lineal, la estructura in media res o estructura in externa res. La estructura lineal son historias que obedecen a un orden natural o como que tiene como tal un comienzo, un asunto, luego pasa al desarrollo y finalmente un cierre o una conclusión. El siguiente, estructura en media res, indica que es en la mitad del asunto, o sea, el asunto o la situación. Esta estructura se le conoce también que no comienza de forma clásica. Por el contrario, altera el orden lineal del hecho. Inicia aproximadamente a la mitad de la historia o en un punto estresante del relato, ya casi llegando al clímax. El último punto se refiere al final del asunto o de la situación. Aquí se catalogan directamente la estructura narrativa que inicia cuando la historia ya está por cerrarse. Después seguimos directamente con el tiempo. Este también se divide en dos. Se maneja el tiempo interno, que es directamente la duración de la historia, y el tiempo externo, que es el contexto. Continuamos directamente con el espacio, que es el lugar donde se está generando la historia. Y por último, el personaje o personas, que ya son directamente los sujetos que les está sucediendo como tal la historia, los que tienen las situaciones. Continuamos con la siguiente tipología, que es la exposición. Estos textos generalmente buscan presentar de una forma objetiva y clara un fenómeno de la realidad. Consisten como tal en presentar ante un público especializado o una determinante de la realidad. Directamente se manifiestan de forma objetiva con un contenido o un tema. Ya digamos, en este caso, las estructuras expositivas se manejan cuatro. Es la cronológica, el orden de importancia, la comparación, la causa y efecto y por último los ejemplos y los datos que pues ayudan que estas exposiciones, esta estructura expositiva sean más claras. Continuamos con la argumentación que se centra directamente entre el interlocutor y pues apoya directamente opiniones, juicios, posturas, ideologías y perspectivas. Ya esta argumentación requiere directamente de un análisis para apoyar la postura del locutor o del enunciador. Los elementos que se manejan es el marco, la tesis, los argumentos, la garantía, regla y general, la fuente, la reserva y el calificador. Vamos a decir de manera breve de qué va cada uno. El marco habla directamente de la situación y los sujetos que argumentan y comparten este universo. La tesis es la idea fundamental al defender o consolidar o apoyar.
Los argumentos son los hechos o las pruebas a quienes argumentan o se transforman estas razones de apoyar su opinión. La garantía es pues validar que directamente la información sea cierta. La fuente es como el respaldo del fundamento de esta garantía, como el validar directamente las pruebas de la garantía anterior. La reserva es directamente, son los datos para sostener esta tesis, y el calificador es el elemento que caracteriza la tesis o los argumentos propuestos. Ya en este caso terminaríamos con la explicación. Espero haber sido clara y que tengan buena noche.